la teoría del apego, que la incluimos dentro de teorías sociales, muchas cosas que no conocíamos, se abren ventanas en nuestro conocimiento porque realmente nos hace replantearnos muchas cosas y eso espero que también les sirva a todos, pero creo que hay muchas cosas que no sabemos. Siempre se dice que bueno, que el ser humano que llegó a la luna y que va a ir a Marte y que tantas cosas hace y descubre, pero me parece que hay muchas cosas que tiene delante de sus ojos que nunca las vio y que es hora de empezar a analizar, ¿no? a buscar, sin ánimo de ofender, ni para justificar, ni para agredir, ni para juzgar, simplemente describir fenómenos como estos que estuvimos hablando de la teoría del apego, que tienen sus consecuencias. Entonces es necesario averiguar a dónde conduce esto. Como dijimos, para los que recuerdan el programa anterior, el apego es absolutamente imprescindible para la criatura, para vivir, pero ese apego puede ser inseguro, desorganizado, desorientado, como se lo llama también, y a corto plazo esa falta de apego va a producir en la criatura estrés, agitación y depresión. En algunos casos, más adelante, como dijimos la vez pasada, una criatura de mucho carácter va a empezar a hacerse oír y va a tener conductas violentas o actitudes que luego van llevando cada vez más a la violencia. Pero una criatura introvertida se va a deprimir, va a pensar que no vale nada y eso después es muy difícil revertirlo. No es imposible revertirlo con psicoterapia y tratamientos, pero es muy difícil porque ya queda la criatura formateada así. Y eso es, por ahí mucha gente que podría tener una vida mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces, esto es a corto plazo, pero a mediano plazo vamos a tener una fase de protesta, una fase de ambivalencia y desesperación, sobre todo si le cambian al cuidador, la madre no está o está institucionalizado, y entonces cambian al cuidador que lo quería y ahora traen a otro y hay que empezar todo de vuelta, porque la criatura siente la pérdida de la esperanza de recuperar al anterior cuidador. Entonces eso lo hace caer en la desesperación. Hay conductas regresivas, volver a ser bebé, volver para atrás, y aparte síntomas sustitutivos, alergias, asmas, convulsiones, en fin, un montón de síntomas en donde el cuerpo expresa su protesta, sobre todo si es un chico que está acostumbrado a no hablar o a que no se consideren en serio sus necesidades, puede hacer síntomas sustitutivos. Obviamente muchos de estos casos lamentablemente terminan en graves problemas mentales, esto está estudiado, pero bueno, por eso insistimos mucho en analizarlo, ¿no? Y luego puede haber una fase de adaptación, es decir, viene otro cuidador y al final, después de los berrinches y de los desapegos, puede haber un nuevo vínculo que puede hacer olvidar un poco el anterior. Pero si no se da esta readaptación, puede haber un retraso, es decir, es un retraso madurativo, un retraso intelectual, generalmente centrado en el lenguaje, problemas sociales e incluso la mortalidad. Es decir, la criatura, por ejemplo, los bebés que sufren de hospitalitis, que es el bebé que está en un hospital sin que nadie de la familia lo retire, pero sí está a cargo de las enfermeras, crece menos y es muy probable que muera, es decir, es muy probable, no tiene lo que necesita, es el apego a una figura, que puede no ser perfecta, porque ninguno lo somos, desde ya, pero puede morir por falta de amor, teniendo alimento también una criatura puede morir. Ahora, todos estos apegos luego van a ir avanzando hasta la vida adulta, ¿no es cierto? Sí, Anabel, primero quiero decir que está Anabel y Graciela en mi nombre, ¿sabes? Qué cosa que no lo dije. Anabel, disculpa, que no te saludé, ahora te saludo. Hola, Adri, no, que estábamos todos escuchándote. Me estaba acordando con lo que decías de también una respuesta puede ser la indefensión aprendida, que hablamos en episodios que Flavia nos contó, que justamente el chico si comunica una necesidad o comunica algo y no es escuchado, puede aprender a directamente no comunicarla más o adaptarse.
y justamente de eso no sé, Adri, si querías agregar algo más o hablo del autor que traje. Hay una cosa muy importante acá, yo encontré, porque bueno, esto después, como decíamos, repercute en la vida de pareja, y hay psicólogos que estudian la unión de personas que por haber vivido un apego evitativo se hacen evitativos, y el ansioso se hace ansioso, y el desorganizado se hace desorganizado, y esto va a ir a la vida de pareja y a la conformación de nuevas familias. En YouTube hay una psicóloga muy interesante que es Marta Castelos, que lo explica muy bien, y que dice que nuestras creencias, que son las que traemos, luego van a llevarnos a una vida que puede ser de felicidad o probablemente no, si el apego no fue bueno. Y Natalia Burdian también está en YouTube, las dos están en YouTube, que son especialistas en relaciones y especialmente en relaciones de pareja, para lo que le interese, y que bueno, insisten mucho en esto, ¿no? Por ejemplo, el que es muy inseguro, que tiene un apego muy inseguro, muy ambivalente, probablemente pase a depender del otro que es evitativo y espere de esa persona un reconocimiento que jamás va a obtener, porque el evitativo, como dice la palabra, lo va a evitar, y entonces se condena a una vida de sufrimiento. Y muchas veces esto se repite, y la persona dice, pero qué mala suerte tengo en mis parejas. Bueno, porque estás buscando justamente, por supuesto esto no se aplica a todos, cada caso es distinto, pero más o menos como para analizar un poquito, que quizás estés buscando un tipo de persona que no va a satisfacer esa necesidad de afecto que todos tienen, ¿no es cierto? Es decir, que esto todavía es muchísimo más complejo. Parece mentira, pero el ser humano, así como es plástico, como decía Graciela, que puede cambiar, por otro lado también es muy complejo y es muy sutil. Entonces, estamos hablando de la vida de personas, es toda una vida que se puede arruinar, y todas las vidas valen. Toda una vida se puede arruinar o llevar a la infelicidad o a la adicción o a la enfermedad, cuando podría seguir un camino importante. Y permitidme que comente esto que me pareció fantástico sobre estos temas, los que quieran investigar sobre estos temas. Yo encontré en YouTube ayer una página, un lugar, un sitio que se llama Eso no se pregunta. Eso no se pregunta, se habla de temas como las enfermedades mentales, las drogas, todo tipo de adicciones. Se traen personas que sufren esos problemas, eso no se pregunta, y se les van haciendo preguntas. Por ejemplo, en el tema de la enfermedad mental, justamente por esto, ¿no?, del desapego, de un desapego, digamos, o de un apego desorganizado, cada persona va contando, yo soy esquizofrénico, yo tengo trastorno límite de la personalidad, y se le van haciendo preguntas. ¿Te molesta que te llamen loco? ¿Te molesta que te traten diferente? ¿Pondrías en tu currículum que tenés una enfermedad mental? O sea, hacen preguntas con mucho cariño, mucha sutileza, pero recomiendo este lugar porque son personas que necesariamente son como cualquiera de nosotros, y de repente se encontraron con un problema. Y está muy bueno este sitio, este lugar para seguir investigando y verlo representado allí, con gente que está sufriendo y que probablemente también sufran otros que están, si no tienen una comprensión, ¿no? Bueno, vos me decías, Ana, que tenías un autor que también trata... Sí. En realidad, bueno, traje sobre un autor y también sumo uno de estas autoras que vos mencionaste. Hay un autor que es psicólogo, creo que es psicólogo, que se llama Ross Rosenberg, y él habla de que justamente en las parejas, en todos los vínculos, pero puntualmente en las parejas, lo que se da es como dos imanes que se atraen, ¿no? Entonces son perfiles psicológicos que se atraen en realidad, y que están relacionados con la infancia, porque uno está atraído hacia lo que siente familiar. Uno se siente familiar con determinadas experiencias y las va repitiendo. Y entonces este autor lo describe muy bien y habla de eso, habla de que es como un imán. Después el otro autor que traje, que es muy claro y es muy concreto, y él se llama Gabor Maté.
es un médico húngaro radicado en Vancouver, en Canadá, y es el autor de numerosos libros, entre ellos When the Body Says No, cuando el cuerpo dice no. Pueden encontrar otros libros en su sitio web, que es www.drgabormate.com, y él habla de que hay una relación entre el tipo de apego y el desarrollo del cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro, en esas etapas iniciales de que se va conformando, se adapta al entorno, se adapta al contexto, responde al entorno. Entonces los patrones, y es lo que dice, que los patrones de apego son multigeneracionales, esto que decíamos, que los padres crían como fueron criados y que a veces ese chico seguramente cría como fue criado, excepto que quiera cambiar algo de ese patrón. Pero además esa persona, todos en realidad nos relacionamos en cualquier situación social, como también aprendimos a relacionarnos. Entonces vamos repitiendo esos patrones. Él dice que la mayor necesidad de un chico es la de ser aceptado y escuchado en sus necesidades, pero más que nada esto de ser aceptado, ¿no? Y que depende de sus padres. ¿Y qué pasa? Que cuando esto no sucede, no hay lugar para ser auténtico. Él habla del apego y de la autenticidad. ¿Qué pasa? Cuando no hay un apego seguro, tampoco no hay un desarrollo auténtico de la persona. ¿Por qué? Porque de alguna manera alguna necesidad o algo de sí mismo fue rechazado en ese entorno, no fue escuchado. Y yo lo pensaba con que tiene sentido, porque imaginémonos en la vida ya de un adulto que está en un lugar de trabajo, en donde propone algo y no se lo escucha. ¿Qué capacidad tiene de ser auténtica esa persona? No muchas. Por ahí va a tener miedo o inseguridad de hablar. Ahora imaginémoslo en el caso de un chico que es completamente dependiente. Y después ya para ir cerrando con lo que dice este autor, él habla de trauma, de los traumas que se generan en la infancia, y él dice algo muy interesante, que es que cuando uno piensa, a ver, yo les digo trauma, ¿qué piensan? Un trauma, un conflicto que no se puede resolver, se me ocurre a mí, no sé. Algo feo que pasó, algo malo, algo violento, un accidente. Pero lo que dice este autor es muy interesante, porque lo que dice es que trauma es algo que sucedió, pero también es lo que no sucedió, pero tendría que haber sucedido. Es decir, algo en el desarrollo de la persona, algo que no se dio en el desarrollo de la vida de un chico, y tendría que haber pasado. Alguna respuesta, alguna de sus necesidades, es como decir, no se me ocurre un ejemplo, pero es como, el chico tiene una... A mí sí se me ocurre, por ejemplo un abrazo en un momento claro. de soledad, o una calmate, un acompañamiento cuando el chico se sintió solo, que por ahí uno como adulto no ve que en realidad necesite, pero él lo está necesitando, y como decíamos en el programa anterior, hay que saber interpretar la necesidad y estar en ese momento. Entonces sí, yo lo que me pasó por la cabeza fue eso, un abrazo, un beso, una palabra de aliento, eso puede necesitar. Claro, por ahí un chico que tiene sus necesidades más de tipo de alimentación, o sus necesidades físicas satisfechas, pero no emocionales, y eso sí debería todo ser humano necesita de afecto, lo pienso como parte de la aceptación. Entonces esto es importante. El trauma, este autor lo relaciona con lo que sucede y con lo que no sucede, pero ¿y qué pasa? El chico no sabe que no sucedió algo, el chico no sabe que no recibió afecto, ni siquiera sabe que, es decir, entonces muchas personas luego van a terapia por otros motivos, porque tienen una adicción, y en realidad durante la terapia, por ahí el psicólogo les pregunta, ¿sufriste algún hecho traumático? Y no, y después durante la terapia, los terapeutas descubren que sí, que vivieron un hecho o más traumáticos, pero que ni siquiera lo reconoce porque justamente no sabe que tendría que haber vivido algo esa persona. Entonces, y con esto sí cierro ya con este autor que se llama Gabor Mate. Él dice que el origen de las adicciones no es genética. En realidad esto parafraseándolo, yo no sé si él por ahí dice, bueno, ok, hay un cierto porcentaje, por ahí hay un porcentaje de genética, por ahí un chico de un entorno malo, un chico
nace adicto, un chico se vuelve adicto, otro no. Por ahí hay hay una cierta cuota de genética, pero él dice que el centro del origen de las adicciones no es genético. Él dice que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Con el tipo de apego que se da, y que para solucionar las adicciones hay que ir a la raíz y tratar la causa, que en general es traumática. Y eso también me gusta mucho del autor, porque en resumen, si uno mira un montón de videos de YouTube, uno lo lee, en resumen es esto. En resumen, él dice esto y me parece muy, muy valioso, porque de esto no se habla, no se habla, no, realmente uno cuando empezamos a leer es como que, ¿cómo puede ser que no hayamos leído antes de esto? Y está bueno y queremos compartirlo con nuestros oyentes. Claro, si vos pensás, es como dice ese viejo dicho, ¿no? La última palabra que va a aprender el pez es agua, porque para él el agua es su medio y no va a pensar en el agua es lo que tiene, y el agua es donde se mueve, se va a hacer la última palabra, lo último que se le va a preguntar, porque es tan normal para él manejarse así, y esto es lo que nos pasa un poco a todos, o sea, está tan normalizado todo lo que la persona vive que es así, y ese es el problema. Entonces la persona por ahí, es como yo siempre le digo a los chicos, cuando hablamos de estos temas, le digo, bueno, no venimos a juzgar a los padres son fruto de la crianza de otros, ustedes tienen que, esto no es para justificarlos ni para juzgarlos, es para que ustedes entiendan que, bueno, ustedes pueden cambiar las cosas. No es fácil, y aparte que mucho el problema del apego, y esto es lo que no siempre se logra resolver, es que cuando la psicoterapia llega hasta un punto en donde vos te diste cuenta que ya tenés lenguaje de 4 o 5 años, que yo recuerdo, pero todo el apego es anterior. Es cuando la criatura queda enterrada en el fondo de su subconsciente. No se puede acceder por medio de la palabra a situaciones. Es muy difícil acceder a esa parte del inconsciente tan oculta, tan carente, que ha sufrido tanto y que no tiene palabras, que es de bebé, de los primeros 2 años, 2 o 3 años. Entonces eso hace muy difícil para la psicoterapia, pienso yo, esto es una opinión personal, llegar hasta esos umbrales. Entonces la persona sufre y y la mente, por supuesto, muchas cosas las esconde porque es un mecanismo de sobrevivencia, la persona tiene que sobrevivir. Entonces muchas cosas no las recuerda y bueno, y no encuentra tampoco en la sociedad. La sociedad dice, uy, qué barbaridad, los chicos que no comen. Y siempre se dicen, no que se preocupen demasiado, pero lo dicen. Bueno, pero la cuestión no es solo de la cuestión de la comida, sino que de todas estas cosas no se habla. Es como dice este sitio que yo decía, no, eso no se pregunta, es decir, muchas cosas se callan. Y el tratamiento de los medios es completamente superficial de cualquier tema. Se habla del tema del momento, pero no se va a fondo. Y todos estos autores que en general mencionamos en los programas están en internet, o sea, porque se autopublican o porque ellos están generando sus contenidos o porque están en otro mundo, pero en realidad no salen a la superficie, ¿no? Son de temas que no se hablan, y está bueno esto que, Adri, que es lo que vos decías y que este autor lo remarca, porque hay otros autores que tienen otro estilo, pero este autor él no habla mal de los padres, él lo dice claro, él dice los padres crían como fueron criados. Seguramente por ahí hay cosas que están mal, pero en general es como que están repitiendo un patrón, es multigeneracional, pero en la medida que estas cosas salgan a la luz, justamente también es la posibilidad de que cambien, porque es muy inconsciente. Aparte, la sociedad, por lo menos, conozco gente que tiene grande, muy grande, que te dice la frase que se dijo siempre: los trapos
trapos sucios se lavan en casa, es decir, no se anda por ahí contándole a la vida o a otros, se callan, las cosas se callan, se guardan en familia, como muchas veces hemos dicho, no es cuestión de ir a contarle por ahí, a contarle a un médico, a contarle a un psicólogo, a quien se le ocurre, o sea, hay losas de cemento muy pesadas sobre los temas y cuesta mucho sacar esos pesos, y la gente lo siente así, también lo siente así. También hay mucha vergüenza en torno a estos temas, porque en realidad, y este autor también habla de algo que él llama el mito de la normalidad. También siempre, en realidad, vemos al otro como que, bueno, no por ahí tiene algún lío, pero no tantos como yo. Y entonces, en realidad, claro, es que de estas cosas no se hablan porque en realidad no en general no son buenas. Pero creo que Internet está cambiando muy de a poco las reglas, porque hay mucha gente que está hablando y porque tiene la necesidad de hablar, porque es así, es la necesidad de sacar a la luz. Claro, quizá yo siempre digo, ¿no? Las cosas en ese sentido van cambiando. Había antes una normalidad, digamos, las familias normales, digamos, lo que debe ser, ¿no? Y después los otros, que son todos equivocados, locos, qué sé yo. Gente que no está bien. Los normales eran toda gente como la familia Ingalls. Ahora nos venimos a enterar que la grabación de la familia Ingalls era patética, que Michael Landon era un tipo verdaderamente desgraciado como pocos, y que la mujer, y que no le pagaba a la actriz. O sea, ahora nos venimos a enterar de todas las cosas que estaban detrás de la familia Ingalls, que no era lo que mostraban, no era para nada lo que mostraban. Pero claro, los trapos sucios se lavan en casa, entonces la familia Ingalls sigue siendo genial, divino, y todos decimos, claro, a mí me va mal porque no estoy en la familia Ingalls, porque me llamo de mi forma y no me llamo Adriana Ingalls, por ejemplo. No, entonces... Claro, ¿qué hay de malo en mí? ¿Qué hay de malo en mí? ¿O qué hay de malo en mi...? La pregunta es ¿qué hay de malo en mí? O sea, la pregunta es ¿qué hay de malo en mí que yo no tengo, no sé, que no vivo la familia Ingalls? Pero en realidad, claro, es que la imagen de la familia Ingalls en primer lugar no era verdad. Entonces... creo que en la normalidad debe haber es mucho más normal los tipos de apegos que no son seguros más que los que son seguros. Creo que eso es lo que pasa. Claro, y además todo esto, o sea, los que no son normales, los que no lo somos, porque yo me considero así, quedamos afuera porque no nos llamamos Ingalls, entonces quedábamos afuera y los demás siempre te miraban con una cara como extraña, como diciendo estas personas son extrañas, y bueno, quién sabe, nadie sabía lo que sufríamos, pero bueno, claro, no se podía decir nada porque cómo vas a decir o a contar que pasaba esto o aquello, y entonces la gente se iba retrayendo cada vez más. Por ejemplo, o yo lo escuché no hace mucho, bueno, si en esa familia hay un loco, son locos todos. No, todos no, son todos, o sea, esos prejuicios, esas cuestiones que todavía están, mitos que no se han derribado en lo más mínimo. Si nosotros pensamos que, por ejemplo, la psiquiatría o la psicología es relativamente reciente, la psiquiatría no tiene más que 130 o 150 años, la psicología más que nada en el siglo pasado, muchas cosas no se conocen. Pensemos que la cuestión psiquiátrica, por ejemplo, se resolvió en el 2000 con el genoma humano, con el estudio del genoma humano, donde se estableció cada cromosoma qué problema podía llegar a tener como enfermedad mental. El 2000 es ayer, en la historia de la humanidad es ayer, o hace 10 minutos. Entonces, hay muchas cosas que todavía no se están diciendo. Capaz se habla mucho de otras, pero no se están diciendo. En muchos órdenes de la vida, y da la impresión como que la sociedad no quiere cambiar, pero bueno, en algún momento va a tener que haber mayor
aceptación para que el ser humano sea ser humano y no una cosa que a otro le convenga que yo sea Ingalls. Claro, una persona autónoma y que toma sus decisiones y claro, no una cosa, ¿no? Y no sea un estereotipo, y que no sea un estereotipo, y que se acepte a las personas como son, que es lo que se trata de hacer, de no aceptarlas, sino imponerles un molde de muchos tipos, ¿no es cierto? Y si no correspondes con ese molde, entonces no servís. Y bueno, y así se arruinan vidas. O sea, acá lo que tenemos que tratar de entender es que todo esto son vidas que están llenas de dolor por el rechazo de los otros o por el rechazo de su familia. Entonces todo ese dolor es lo que está en la calle, se percibe de la gente que sufre, que está en la calle. Entonces, si un ser humano o si los seres humanos no pueden ayudar a otros seres humanos, y vamos a estar complicados. Pero vamos a seguir con este tema en el programa siguiente. Esto fue Copiscopio con las teorías sociales, especialmente la teoría del apego. Y bueno, invitamos a todos, a YouTube, Facebook, Instagram, a que nos den sus opiniones. No necesitan hacer referencias a cosas personales, pero si quieren pueden plantear algunas cosas que a todos nosotros, que lo vamos a comunicar, entendido por comunicar, hacer común, porque somos todos seres humanos y tenemos que ayudarnos entre nosotros.